En este tiempo estamos recordando la venida, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Al considerar o para tratar de comprender la profundidad de lo que significa que Dios haya venido a habitar, a caminar entre nosotros, que Dios se haya despojado de su divinidad y se haya hecho un hombre como tú, como yo, para comprender la profundidad de su venida, para comprender su vida, hechos y palabras, y para entender de igual forma la profundidad y el alcance de lo que significa su muerte y su resurrección, tengo la certeza que primeramente debemos comenzar por comprender cuál es nuestra realidad como hombres. ¿Cuál es la realidad en la cual tú y yo estamos inmersos? ¿Cómo es el mundo que nos rodea? ¿Cómo es nuestro mundo interior? ¿Cómo son las relaciones o las cosas que suceden a nuestro alrededor? No solamente en este tiempo, sino que en nuestra vida, pero también en la historia de la humanidad. Al final de cuentas, para entender la venida, la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, debemos comprender nuestra realidad. Ahora bien, como chilenos, podemos ver que en la última década hemos sido golpeados en diferentes aspectos de lo que significa nuestra realidad. Y hemos vivido con asombro de qué manera en diferentes ámbitos hemos sido afectados. Por ejemplo, voy a citar algunas cosas que hemos vivido como chilenos en solamente los últimos 10 años, para entender que eso ya debería hacernos meditar en qué está pasando o cómo siempre fue nuestra realidad, pero no la estamos reconociendo o identificando. Para comenzar, quiero ver que en estos últimos 10 años, según datos de la Subsecretaría del Interior, desde febrero del año 2010 hasta septiembre del año 2018, se produjeron 17 graves desastres naturales que afectaron a nuestro país. Voy a nombrar solamente algunos. Hablemos primero de los terremotos. El año 2010, el terremoto que se dio en el centro sur del país, con una magnitud de 8.8 y con un posterior tsunami que dejó más de 500 personas fallecidas y varias personas desaparecidas. Luego, el 2014, el terremoto de Iquique, con una magnitud de 8.2. Al año siguiente, el 2015, el terremoto de Copiapó, de magnitud 8.4. Luego tenemos los aluviones. En el 2015 se vivió un evento único en la historia hasta ese momento registrada, y esto lo declaró la ONEMI, porque se produjeron 17 aluviones simultáneos en el norte de nuestro país, con muertes, qué triste, y con muchas viviendas y poblaciones destruidas. Luego tenemos incendios forestales. Ustedes se van a acordar el año 2014, el incendio que asoló 7 cerros de Valparaíso. Y luego el año 2017, incendios que nunca habíamos visto, incendios forestales en el centro y sur del país, algunos de ellos ocasionados por el hombre, pero que asolaron hectáreas de nuestra nación.
y que movilizó a todo el país en pos de la ayuda de ellos. Y luego tenemos, obviamente, la sequía. Esta mega sequía que está afectando a nuestra nación, y aun cuando han habido sequías en tiempos anteriores, esta se destaca porque después o en un plazo de 10 años ha disminuido de manera notable las precipitaciones en nuestro país. 10 años de escasas precipitaciones en casi todo Chile. Terremotos, aluviones, incendios, sequías, volcanes. Acuérdense lo que fue la erupción de los volcanes en el último tiempo. Tenemos el 2008, el volcán Chaitén, el 2011, el cordón volcánico de Puyehue y el año 2015, la erupción del volcán Villarrica. Hemos sido golpeados por desastres naturales tan solo en esta última década que nos han dejado impactados y golpeados de nuestra realidad. Y luego tenemos también cosas que han sucedido en nuestro país a nivel social, que han afectado no solamente lo económico, sino que nos han hecho ver con estupor el aumento de la corrupción, de la avaricia y de la maldad, también en el manejo económico, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el año 2000 al 2011, la famosa colusión del papel tissue. Luego tuvimos la colusión de las farmacias, la colusión de los pollos. Tenemos también el caso La Polar, el fraude en Carabineros del año 2010-2011, el caso Penta. ¿Se acuerdan del caso Penta? Trágico, este fraude al fisco chileno por las empresas Penta. Y también el caso SQM, donde varios políticos y personas vinculadas al poder en nuestra nación se vieron vinculados en sobornos y realmente en un caso de corrupción nunca antes visto. Tenemos hasta el caso en el fútbol, caso ANFP. Tenemos el caso del Milico Gate, sin ofender a nadie, que pertenece a las Fuerzas Armadas de nuestra nación, pero así se denominó el Milico Gate en el año 2015. Para terminar, el año pasado, con el estallido social en octubre del 2019, que ahora está en pausa, pero sabemos que vamos a tener que enfrentar una realidad social cuando esta pandemia pase. Luego tenemos lo que ha sucedido en los conflictos internacionales. Tenemos el conflicto de lo que ha sucedido con los misiles intercontinentales de Corea del Norte y su conflicto con Estados Unidos. La guerra económica entre Estados Unidos y China. No nos podemos olvidar de los atentados de estos grupos terroristas del ISIS, no solamente en Siria, sino en varios países de Europa. La guerra de Turquía con Siria, que es uno de los conflictos que aún perdura y que ha traído una tragedia sobre la región. Y hoy en día, la pandemia. Entonces, para entender la venida, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, debemos comenzar por entender que nuestra realidad es frágil, que nuestra realidad es mala. Está llena de corrupción, de maldad, de soberbia y de egoísmos. Y no solamente hablo a nivel social de nuestro país o a nivel internacional, sino que algo está pasando en el corazón de las personas. En tu corazón siempre ha estado, al igual que en el mío, estuvo también con fuerza, que es una maldad que no podemos controlar. Y esa maldad se ve en relaciones matrimoniales, en el trato de los padres con sus hijos, en la deshonra de los hijos hacia sus padres, en la falta absoluta de respeto y de sujeción a las autoridades o a las leyes que nos gobiernan, una falta de temor ante la autoridad y una indiferencia ante el prójimo que sufre.
Estas cosas no son nuevas, pero sin duda que han ido incrementándose a nivel social y mundial. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿eso fue lo que Dios creó? ¿Este es el mundo que Dios creó? La Biblia nos responde de manera categórica. No, este no fue el mundo que Dios creó, sino que este es el resultado de la separación y la soberbia del hombre que decidió no escuchar más el consejo de Dios, sino atender a sus propias inclinaciones, deseos, anhelos, avaricias, egoísmos, y se separó del Dios que lo creó y ha llevado al mundo a donde está. La Biblia nos enseña que fue Dios el que nos creó. Génesis capítulo 1, capítulo 2. Fue Dios el que nos creó. Y Dios fue el que se relacionó con nosotros. Y en esta relación pidió que hubiera confianza y amor. Y en esa confianza y amor, Él pidió que escucháramos su advertencia y obedeciéramos a su voz. Y le dio una simple orden al hombre para protección y cuidado de él, que no coma de un fruto de un árbol porque iba a morir. Sin embargo, la mujer, al ser tentada por un ser espiritual de maldad, miró a ese árbol no desde la mirada de Dios, sino desde su propia mirada, y tomó del fruto y comió de él en absoluta y concreta desobediencia a Dios. Dio también a su marido, el cual comió así como ella, y desde ese momento cesó la vida de Dios en el hombre. Cesó la vida espiritual, cesó la comprensión y el entendimiento que teníamos de nosotros mismos, cesó la relación con el prójimo y entró una serie de acciones que Dios nunca pensó. Y tenemos el primer asesinato después de este evento, cuando Caín asesina a su hermano Abel y no se hace responsable de su cuidado. Y al poco tiempo entra una mayor violencia en la sociedad, entra la poligamia. Y de esta forma comienzan a suceder una serie de cosas en la humanidad y en la naturaleza que Dios nunca pensó para el hombre. Al entender a Jesucristo, para entenderlo y comprender profundamente la razón de su venida, muerte, de cruz, resurrección, es importante entender nuestra realidad. ¿Cómo es la realidad en tu casa? ¿Cómo es la realidad de tu vida interna? ¿Hay soberbia? ¿Hay inseguridades, temores, ansiedades, angustias? ¿Hay peleas y conflictos con otros? ¿Cómo están tus relaciones? Al interior de tu casa, en tu trabajo. ¿Qué te sucede con el otro ciudadano que piensa diferente a ti? La verdad que esa maldad no es externa, es interna. Por eso quisiera recordar que cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino con un propósito. Y este propósito está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos 9 al 11. Voy a leer. Dice que en el tiempo antes de que naciera Jesucristo, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis,
porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al entender nuestra realidad presente, al entender mi realidad individual, al entender la realidad social en todos los ámbitos que hemos visto, al mirar a la naturaleza y lo que está sucediendo, pero al escuchar estas palabras, podemos comprender el propósito por el cual Dios se hizo hombre y vino aquí a la tierra a ser como uno de nosotros, para que con su vida pudiéramos entender que Dios nos quería salvar. He aquí les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Jesús es Dios y Él nos ha venido a salvar de esta realidad presente. ¡Ay, qué alegría! Y en esto voy a tener que resumirlo por el tiempo, pero para que podamos comprender qué significa salvar. Significa librar de un peligro y ponernos en un lugar seguro. Eso quiere decir salvar. ¿De qué peligro nos vino a salvar? El mayor peligro es la independencia de Dios, nuestra autonomía de su existencia, vivir la vida como si Él no estuviera mirando, como si Él no existiera, como si Él no estuviera atento, como si no hubieran consecuencias de nuestros actos. Él nos vino a salvar de la ignorancia de la existencia de Dios, de la autonomía de sus consejos, de sus mandamientos, de sus leyes y de las consecuencias que eso nos va a traer una vez que muramos, porque todos vamos a morir. Y lo que nos esperaba es un juicio producto de nuestras vidas licenciosas, separadas del Señor y de su consejo. Y el fruto de esa justicia era una muerte eterna en un lugar que la Biblia llama infierno. Todo hombre, por su independencia, por su soberbia, está condenado, una vez que muera, a estar separado del Dios que lo creó y lo ama, producto del juicio justo por las acciones de su vida. Y de esta manera vivir eternamente en un lugar de dolor y sufrimiento. Así que el Señor nos vino a librar de una vida presente ignorante de Dios, de una vida presente soberbia y rodeada de maldad y haciendo maldades, y nos vino a librar de una condenación eterna. Pero ¿dónde nos quiere llevar? Porque la definición es que nos vino a librar de un peligro, y este es el peligro, pero nos vino a llevar a un lugar seguro. Y ese lugar seguro es su presencia. El Señor nos viene a arrebatar del poder de las tinieblas y nos quiere trasladar a un lugar seguro, que es el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, salvación de la consecuencia de nuestros pecados, porque Jesús murió en la cruz por ti. Jesús murió en reemplazo por ti. Tú y yo debíamos haber muerto en esa cruz, porque nosotros somos los que vivimos vidas independientes. Nosotros somos los que estamos ajenos de Jesucristo, ajenos de su verdad, ajenos de su amor. Éramos nosotros los que hicimos lo que hemos hecho en nuestras vidas individuales, pero también a nivel social. Y Jesús en la cruz tomó tu lugar y tomó mi lugar. Él fue golpeado, escupido, azotado y crucificado. Y lo que tú merecías y yo merecía,
Él lo sufrió. Pero la Biblia también nos enseña que resucitó de entre los muertos. Y en esa resurrección nos viene a enseñar que todos aquellos que reconocemos, primero, la realidad en la cual estamos, y que yo soy parte de esa realidad, soy actor de esa realidad, y me arrepiento y me quiero separar y alejar de esa realidad, y sé que el único, por su vida, al mirar su vida y escuchar sus palabras, que me puede llevar a una vida nueva, es Jesucristo. Pero primero tengo que resolver lo que hice. Y Jesús lo resolvió en su muerte y muerte de cruz. Él pagó por nuestros pecados. Primero reconocer, arrepentirse y alejarse de eso que veo en mi propia vida y en todo lo que me rodea. Segundo, aceptar lo que Jesucristo ha hecho con dolor, porque Él no debió haber vivido lo que vivió, sufrido lo que sufrió, pero lo hizo porque te ama y me ama. Y en tercer lugar, la resurrección que hoy día celebramos es porque Dios nos da la posibilidad de nacer a una vida nueva, no solamente cuando muramos, sino que a partir de hoy día, si tú reconoces tu realidad y te espanta, si tú tomas la decisión de reconocer y arrepentirte y alejarte de esa realidad y buscar en Jesucristo salvación, puedes abrazar la cruz de Cristo. Abraza la cruz de Cristo. Acepta que Dios te perdona por lo que has hecho. Y puedes tener la seguridad que así como el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo va a actuar en tu vida y te va a dar vida nueva. Hoy es día de salvación. Hoy es día de comenzar a vivir en mi misma vida una nueva vida. Con Dios ahora, con la presencia del Espíritu Santo, renovando mi manera de entender y de pensar y siendo una influencia de luz en medio de una sociedad en oscuridad. Ciertamente la venida, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo transforma vidas, transforma sociedades. Pero la pregunta es, ¿quién lo está escuchando? Tú has escuchado este mensaje. ¿Qué vas a hacer con él? El amor de Dios te insta, porque es un llamado y una noticia de gran alegría, que reconozcas tu realidad, que le pidas perdón a Dios por esa realidad y por lo que tú has hecho de esa realidad, que aceptes lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Y en tus rodillas y de rodillas clames a Dios para que la presencia del Espíritu Santo venga a tu vida y te haga nacer de nuevo.